Saludamos a todos quienes están dentro de la sala y quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live de ETICS y verán posteriormente este video. Para los alumnos de este curso, yo soy una persona extraña porque este es el curso de Carlos, pero en esta ocasión especial, esta sesión forma parte de nuestra Semana Humanidades 2021 y es una actividad que le llamamos cátedra abierta, es decir, que un profesor, profesora, él mismo, ella misma o un invitado o invitada, dictan una charla, una conversación, se da un coloquio, y en este caso el curso es Primeras Naciones Americanas, que este semestre Carlos trabaja en las sociedades andinas. Y puntualmente en esta jornada, el título de lo que nos va a conversar Carlos es Santiago Incaico o la frontera sur del imperio del Tahuantinsuyo. Carlos Contreras es profesor de Ethics de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile y es doctor en antropología, y los dejo con él para que nos hable de este interesante tema. Perfecto. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Sí, en este preámbulo de conversación que teníamos, claro, estábamos conversando unas cosas interesantes y la Natalia nos pregunta, ¿eso juega a favor y en contra de lo que estamos conversando, de esta situación del futuro y todo eso? Sí, sí, pero nos vamos a ir adaptando a todas esas transformaciones. Es muy interesante porque vivimos un periodo muy vertiginoso, revolucionario, intenso, muy intenso, ¿ya? Muy intenso, que tiene que ver con un proceso revolucionario, ¿ya? Y en esa intensidad poco lo percibimos, y en este contexto, digamos, hay nuevas lecturas sobre la realidad, ¿ya? En rigor, siempre va a existir, la historia contemporánea nunca va a estar obsoleta. Siempre va a ser posible hacer una historia contemporánea, porque esta nos va a permitir mirar desde nuevos sistemas de verdades, ¿ya? Dentro del curso dentro de nuestro curso que hemos realizado, la fase que vamos, estamos estudiando en este contexto lo que es el mundo andino, ¿ya? Y en ese contexto un poco lo que hemos estudiado es el análisis de cómo se ve primero lo indígena, ¿ya? Hemos analizado, digamos, las visiones que hay, digamos, los paradigmas históricos, temporales que afectan a las ciencias y que en determinado momento construyen un sujeto a partir de la religión, ¿cierto? En otro momento construyen un sujeto a partir de la república, del Estado, de la modernidad, ¿ya? De la racionalidad. Y hoy día se construye un sujeto, ¿cierto?, a partir del mercado, de la individualidad, ¿ya?, del consumo. Y como las sociedades indígenas no consumen, pasan a ser vistos como pobres, ¿ya? Más o menos eso reflexionamos. Entonces, todas estas cosas, todos los conceptos en rigor, digamos, tienen esa vértice o esa bisagra de que hay cosas que juegan a favor y hay cosas que juegan en contra, como comentaba Natalia, ¿ya? Claro, entonces, no existe verdad absoluta, ¿ya? Siguiendo el comentario de Natalia, no existen verdades absolutas, y cuando lo aplicamos a la ciencia, fundamentalmente a la ciencia, tenemos complicaciones, se nos complica un poco, porque no podemos muchas veces afirmar taxativamente, emitir juicios que de repente digan, sí, pero por ejemplo, bueno, voy a decir algo tonto, las hormigas son malas, ¿ya? Y eso puede ser, digamos, las serpientes son malas porque son venenosas, pero también las serpientes se les puede extraer, digamos, el veneno para transformarlo en medicina, ¿ya? Fármaco, ¿ya? Fármaco, farmacia, del griego, veneno, ¿ya?
Pero en esto, digamos, tiene que ver con esas fronteras del entendimiento, ¿ya? Desde las ciencias sociales no podemos llevar un hecho social 400 veces a un laboratorio para aplicarlo para ver si resulta lo mismo, ¿ya? Entonces, es por ello que desde las ciencias se han creado otros dispositivos con el objeto de explicitar los eventos y analizar los eventos. Y desde esta perspectiva, más o menos, en este curso, es que entramos a observar cómo es, primero, la construcción del sujeto indígena, aplicado, digamos, a un contexto andino, porque en el segundo semestre, que es otro curso, ahí hablamos sobre el contexto mapuche, hablamos sobre la sociedad mapuche, ¿ya? Y hemos ido viendo, analizando esta entrada epistemológica al tema de qué es lo que son las sociedades andinas, qué le pasa a la ciencia, por qué observan en determinado momento a un sujeto de determinada forma, después en otra y después en otra. Eso también lo hemos analizado. Hemos analizado cómo es aquello que se llama cosmovisión, pero que es filosofía, ¿ya? Hicimos un análisis comparativo de esto, voy a decir, cosmovisión, pero piensen en filosofía. Hicimos un análisis comparativo entre filosofía andina, filosofía maya azteca, filosofía mapuche y filosofía occidental, ¿ya? También hemos comenzado a hacer, estamos entrando, digamos, en la fase en donde vamos estudiando el tema del poder, cómo es el poder de las sociedades indígenas, ¿ya? Y particularmente cómo es el poder de las sociedades andinas. Estamos introduciéndonos a ese tema. Pero también hemos hecho una observación histórica, ¿ya? Una observación, digamos, sobre general también de lo que es el contexto andino, de su distribución, digamos, de sus cimientos, de sus bases, desde el sistema de los aylus, del sistema de redistribución, digamos, de dónde nace el mito de creación del incanato, ¿ya? Su proceso de expansión hacia los cuatro suyos, y vamos decantando, digamos, lo que es el Inca en Chile, el incanato en Chile. Y siguiendo, claro, con este sistema de verdades, digamos, que se han ido instalando, hasta hace 10 años atrás, 20 años atrás, la presencia del Inca en Chile era desconocida, o sea, era a pesar de la evidencia, ¿ya? A pesar de la evidencia, eh, aparecieron algunas personas, como Rubén Stiver, que es un arqueólogo, un señor Moyano, un señor Bustamante, también, digamos, arqueólogos, y ellos, personas muy admirables que respeto mucho, digamos, porque detrás de su investigación hay mucha pasión, y eso es admirable, digamos, cuando la gente encuentra una pasión, digamos, es gente que sabe vivir. Entonces, ellos han desarrollado eh, varios elementos, han observado en forma diferente el tema de la presencia inca acá en Chile, y fue muy interesante porque en un principio a ellos se les salió una autoridad, digamos, el profesor Silva, historiador importante de la academia, y señaló de que en realidad lo que están diciendo ustedes es equivocado porque la presencia del incanato acá en el Valle Central, en el Valle de la Concagua, es débil, tenua y tardía. O sea, no, así es, no. Pero se equivocó porque en realidad estamos rodeados, digamos, por un montón de elementos incásicos del incanato, del Tahuantinsuyo, ¿ya? Hasta ahora han habido relecturas de lo que son, por ejemplo, lo que han dejado los cronistas, y los cronistas nos han ido dando nuevos elementos, y que vamos a ver, digamos, en este poco espacio de tiempo, en este breve espacio del tiempo de una canción. Pero bueno, en este breve espacio de tiempo que tenemos, que es una hora, entonces vamos a tener que hacerlo un poco rápido, ¿ya? De todas maneras,
en cualquier momento de la presentación, ustedes pueden consultar. ¿Les parece? No hay ningún problema para que puedan consultar. De esa forma vamos disipando. Lo otro es que vayan dejando preguntas para el final, ¿ya? Entonces, estamos en presencia de esto, digamos, estamos en presencia del imperio del Tahuantinsuyo, del imperio del incanato, ¿ya? El imperio del Tahuantinsuyo fue anterior al Inca. El imperio del Tahuantinsuyo se va a diferenciar del Inca en que el Tahuantinsuyo adoraba al sol, ¿ya? Y el incanato se adoraba al Inca, ¿ya? Al Inca. Aunque yo sé que a muchos colegas no les gusta el término, yo hablo de imperio Inca e imperio Maya, porque efectivamente es un imperio, ¿ya? Es un imperio que tiene una característica bien particular. O sea, el imperio Tahuantinsuyo logró, digamos, instalarse en lo que hoy día son 6 países de América del Sur, ¿ya? América del Sur. Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, ¿ya? Cuando se inicia la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, van a llegar a una sociedad estatal donde se había configurado un Estado, una centralización. Una de las características más importantes del Tahuantinsuyo es su centralidad, ¿ya? Su centralización. Era una sociedad estatal, ¿ya? Era una sociedad, por lo tanto, dividida entre aquellos que dominaban y aquellos que eran dominados. Y estas sociedades estatales no eran muy diferentes a las sociedades que traía, digamos, el conquistador, ¿ya? El conquistador también traía una sociedad de tipo piramidal, ¿cierto? En donde estaba dividida por una minoría dirigente y una mayoría dirigida, ¿ya? Y ellos tenían la empresa, digamos, de la conquista del mundo, y de esta forma comenzaron a llegar a América, ¿cierto? Y en América van a tomarse con el imperio de Maya Azteca, y ellos lo que van a hacer es, porque ellos no venían, digamos, a trabajar la tierra, ellos venían a hacerse ricos, venían a hacerse señores. Entonces lo que tenían que hacer era destruir o atrapar a la cabeza de aquellos territorios, la cabeza política, ¿ya? Capturar al rey, en lo que fue en Mesoamérica, digamos, Moctezuma, y lo que va a ser en el mundo andino, a Atahualpa. Van a utilizar el mismo formato de capturar, digamos, el rey, y de esa forma seguir gobernando, digamos, el conjunto de la sociedad, y la soldadesca, digamos, casándose con la realeza, y de tal forma de que toda la estructura de la sociedad siguiera funcionando más o menos igual. Y eso lo lograron, ¿ya? Ya estando en este contexto, Atahualpa preso, etcétera, la clase anterior vimos todo eso que sucedió, digamos, con eso, digamos, las cosas místicas que pasaron, etcétera. El tema del Incarri, el tema de la concepción del Pachacuti, del nuevo mundo. Y bueno, estando Atahualpa preso, para el incanato comenzaron a ver el error y el terror de tener a los españoles allí. Entonces comenzaron a desviarlos. La intención era desviarlos, ¿ya? Y se va a hacer, ya les van a decir de que más al sur hay oro, ¿ya? Más al sur hay oro. Entonces Almagro va a salir en una primera expedición. Esta expedición es espectacular, digamos, porque la ruta que va a establecer Almagro, el equipo que va a trabajar, le va a demorar gran cantidad de tiempo en organizarlo, en conseguirse la plata y los recursos, ¿ya? Al comenzar la expedición, Almagro envía 4 expediciones de una expedición, ¿ya? Envió el primer grupo, 3 soldados, ¿ya? Con 50 soldados auxiliares que normalmente eran indígenas, y eso lo mandó 2 meses y medio, 3 meses antes de julio, por el mes de abril, ya de 1535, mandó la expedición adelante.
Ellos tenían como misión realizar un recorrido que ya estaba previamente establecido por la asesoría del ejército cusqueño, y la segunda expedición iban, la logística de esta gran expedición, que más o menos correspondía a un grupo grande de personas, de 200 a 400 personas, entre españoles y indígenas, que tenían como función ir y adelantarse a la comitiva, al tercer grupo, para instalar casas, ramadas, hacer cosechas, agricultura, pescar, preparar el terreno donde venía el tercer grupo o el grueso de la expedición, que era Almagro. ¿Ya? Almagro venía en el tercer grupo, y este grupo partió un mes después, ¿ya? Partió en julio de 1535, partió hacia Chile. ¿Ya? La cuarta expedición era un barco, ¿ya? Y la cuarta expedición, que viniera este barco, va a ser de vital importancia porque va a ser el recurso estratégico que va a tener toda la expedición. Allí van a venir fraguas y metales para rearmar a toda la caballería y a los soldados españoles una vez cruzado y llegado a Chile. Y la idea de este barco es bajar, ¿cierto? Y que se encuentren en Chile en algún punto, como después vamos a ver. ¿Ya? La travesía va a ser espectacular, va a ser espectacular. ¿Ya? Porque si bien es cierto, podrían haberla hecho hacia el sur, llegar hasta Mendoza y cruzar por allí, o por San Juan. ¿Ya? Hicieron atravesar a la columna por la parte norte, por la pasada de San Francisco, que queda a la altura de Paipote, en Copiapó, que es la entrada más dura, más dura. ¿Ya? Cientos de personas, de soldados, caballos y indígenas, murieron congelados arriba. Posteriormente, una exposición que iba de vuelta hacia el Perú, se encontraron con gente congelada todavía en los caminos de esa altura. ¿Ya? Quizás fue una forma de una estrategia cusqueña, digamos, para tratar de evitarse ese mal, sacárselo de alguna manera. ¿Ya? Y de esta forma va llegando Almagro al valle hacia el norte de Chile, ¿ya? Y allí las personas del lugar, digamos, los indígenas de la zona, sabían lo que estaba sucediendo, sabían lo que estaba pasando al incanato. Entonces, no fueron recibidos esta avanzada que llegó de los españoles y los mataron. Entonces, un par de meses después, cuando pasa Almagro por estas partes del norte, asesina, hace justicia, según él, y en una parte quema 40 caciques, que se le llamaban así, porque los españoles venían con ese nombre desde las Islas Barlovento, en el norte de Centroamérica. Entonces los queman y ahí tratan de hacer justicia, imponer el terror. La gente del lugar, del norte, todo el mundo, Diaguita, Licanantay, Aymara de la zona, comenzaron a esconder los alimentos, esconder las siembras, el ganado, llevarlo a las altas cumbres, etcétera, cosas de evitar el menor mal. ¿Ya? Pero sin embargo, claro, asolaron, digamos, militarmente todo eso. Los españoles, sí, se mostraron más o menos criminales, criminales. ¿Ya? Cuando comienzan a llegar a la zona del norte chico, ¿ya? Cuando empiezan a cruzar, digamos, después de toda la travesía del ejército por la cordillera, por el desierto, van llegando a Copiapó y comienzan a avanzar hacia el sur. Van llegando a Illapel. Y cuando llegan a Illapel, los cusqueños le dicen a Almagro: hemos llegado a Chile. ¿Ya? Hemos llegado a Chile. En Illapel, hoy día es un lugar de absoluta sequía, pero en Illapel va a avanzar lentamente Almagro por esas
zona, porque era allí donde era posible ver el barco que venía. Entonces se va a producir algo bien interesante, que es una reunión. ¿Ya? Una reunión entre esta cuarta expedición que venía llegando, que era el barco, que traía vituallas, alimentos, además de alimentos, herraje para los caballos, que era muy importante. ¿Ya? Eh, Imagínense, porque solamente para herrar, digamos, caballos se necesitan metales, y para los metales necesitan una fragua, y para la fragua necesitan como combos pesados, digamos, para... Entonces traer eso en una comitiva cuando tienes que hacer cientos de esas cosas, solamente para el efecto de herraduras, era demasiado. Si vemos, por ejemplo, todo el asunto de la parte de armaduría que llevan las bridas de los caballos, y lo otro, los metales de las corazas de los soldados, los gorros y todo eso, más el sistema de armas y cuchillos que necesitaban para defenderse o para atacar, era muy importante que ese sistema, o sea, esas cosas que tenían que traer, y por supuesto no las podían traer a caballo. ¿Ya? O podrían haberla traído, pero hubiese significado, digamos, una misión imposible. Entonces, era parte de la expedición muy importante, y era importante volver a encontrarse con esta expedición. Y eso va a suceder en los Vilos, en los Vilos, en la parte norte de los Vilos, que se llama Conchalí, ¿ya? Conchalí, eh, que es la salida del Valle del Pupío. ¿Ya? En el Valle del Pupío, si uno entra, digamos, 50 kilómetros hacia adentro, nos encontramos con Caimanes, con la zona de Caimanes, donde hoy día está la minera, donde hay una represa, donde la está pasando mal la gente y todo eso, por la contaminación de la minera, porque pusieron un tema ahí, digamos, una barrera, y para hacer botar relaves mineros, y eso sí se destruye, la población tiene 8 minutos para arrancar, ¿ya? Porque todo el pueblo se va a quedar tapado, etcétera. Es terrible lo que está pasando ahí. Entonces, Diego de Almagro habría llegado acá, y frente a Caimanes, ¿ya? Se habría instalado allí a la protección de unos cerros, porque hubieron 3 días de viento y nieve que asolaban a sus tropas. ¿Ya? Imagínense, viento y nieve que asolaban a sus tropas. Eh, lo que nos está dando cuenta, digamos, de una época climática diferente. Eh, Vivar va a hablar mucho de eso, va a hablar de que más al norte existían lugares donde caía nieve en la costa. ¿Sí? Va a hablar de que en el Valle de la Concagua, en la zona central, digamos, que hoy día es Quillota, y va a decir que era una zona muy fría, que era muy lluvioso. Entonces, era una época diferente, que, dadas las condiciones, ¿cierto? Era un lugar ideal para hacer Chile, construir Chile. ¿Ya? No como en Santiago, porque Santiago en realidad es un lugar que no tenía absolutamente nada, no tenía ni siquiera minas. ¿Ya? Pero ¿por qué se construyó acá? Tiene explicación, tiene explicación, para allá vamos. Entonces, en esta zona, eh, va, cuando llega Diego de Almagro, van a salir al encuentro de Diego de Almagro, un personaje muy importante que va a ser Quilacanta. Quilacanta va a ser un orejón cusqueño, y un orejón cusqueño correspondía a ser una persona de la realeza incásica, cosa que no pasó, digamos, en las otras partes. ¿Ya? Entonces, al ser de la realeza incásica, era muy interesante, y todavía no se ha resuelto el por qué. ¿Ya? ¿Por qué la realeza incásica? ¿Por qué había un representante de la realeza incásica acá? ¿Ya? ¿Por qué? O sea, seguramente era afán de expandir, por ahí yo creo que va todo eso, pero no hay ciencia cierta. Quilacanta estaba en este valle y era reconocido como una persona importante dentro de esta zona. ¿Ya? Pero además había otro sujeto de importancia, que era el Pedro Calvo Barriento, el desorejado. Pedro Calvo Barriento, el desorejado. Y también Michimalonco. Michimalonco va a ser una persona
un señor mapuche, eh, señor del Valle de la Concagua, pero también va a pertenecer a, a la administración cusqueña, ¿ya? Lo que va a estar pasando en el Valle de la Concagua es que se va a estar incanizando, ¿ya? Se va a estar incanizando. Y para incanizarse, eh, bueno, es un proceso que no estuvo completamente terminado, ¿ya? Era un proceso que estaba en un momento así de relaciones culturales y de intercambio. Habían grupos que se instalaban acá, comenzaban una convivencia sana, tranquila, traían nuevas tecnologías, nuevos sistemas para hacer acequias, para desembrar, digamos. Acá existían también esos, pero cosas como trabajar los metales también. eh, Empiezan a haber una interacción, ¿eh? Que el proceso no estaba terminado, sí, existen muchos elementos para decir de que no estaba terminado, ¿ya? Y que más bien lo que se estaba dando en el Valle de la Concagua es una actividad multiétnica, una intensidad multiétnica, en donde sujetos de diferentes contextos culturales van a estar apropiándose o compartiendo un espacio común, ¿ya? Entonces tenemos acá la presencia de mapuches, la presencia de diaguitas, ¿ya? Diaguitas, mapuches, españoles, ¿ya? Españoles, que van a estar habitando en este valle. Entonces, para esta reunión también va a llegar Quilacanta. Quilacanta. Tan importante va a ser esta reunión que en Caimanes, en la Plaza Caimanes, existe esta olla, ¿ya? Esta olla. Y la olla, según la parte de la mitología caimanina, de los caimanes, de Caimanes, dicen de que es la olla que dejó Diego de Almagro cuando pasó por allí. Nosotros estuvimos ahí, yo conozco esa olla, hemos hecho algún estudio de ella, y no nos atrevemos a decir de que sí es y que tampoco no es. Pero hay una cosa que podría tener algún asidero lógico, que es señalar que efectivamente en el barco que llegaron traían fraguas para hacer eso. Era posible hacerlo técnicamente. Y de esta forma era posible alimentar a ese ejército que venía enflaquecido, hambreado, ¿ya? Meses de hambre, de muy poca comida. Entonces, este lugar fue la zona como de repararse, de retomar energía, de volver a realimentarse para seguir. Y la olla jugaba un papel importante. Entonces, en este contexto, de allí la columna parte más hacia el sur para llegar definitivamente al Valle del Quillota, ¿eh? Y llevarse esta olla. Al no haber carreta y el camino desde allí hacia acá se convierte en un camino de muchos cerros, era imposible traerla y es por eso que mejor no llevarla. Podría ser, no lo sabemos, no es seguro, pero la historia es entretenida. Bueno, ahí tenemos la foto de Pedro Calvo Barrientos, que es una recreación que hace Carlos Keller, un importante investigador del Valle de la Concagua y de Quillota, ¿ya? El Valle del Copiapó, la expedición siguió desde Huasco, ¿cierto? Huasco también va a ser una zona muy importante, de ahí se llegó hasta Coquimbo, y sí, llegamos hasta Ramadilla, que es la parte donde estuvo asentado, en esta zona de Caimanes, Diego de Almagro. Pedro Calvo Barrientos fue el primer español en Chile, y él era conocido como el Desorejado. Varios autores nos van a hablar de él, ¿ya? Diversos autores. Y Rosales se va a extender bastante, Diego Rosales se va a extender bastante en la explicación y nos va a señalar de que, voy a leer, nos informa que había también un templo del sol, ¿ya? Voy a introducir esto para explicar otra figura.
El primer español que llegó a Chile, Gonzalo Calvo de Barrientos, habitante de Quillota desde 1533. A Atahualpa lo habían puesto prisionero en 1532, ¿ya? Es decir, desde un año después de la invasión al Perú por los españoles. Fue un soldado que había sustraído una parte de los tesoros de oro y plata que se reunieron para pagar el rescate de Atahualpa. Pizarro no solo lo mandó a azotar por el hurto, sino cortarle también ambas orejas. Barrientos se dirigió entonces al Inca y le expresó a Atahualpa, que estaba preso en ese momento, expresó que amaba a una ñusta o princesa de su corte y que deseaba trasladarse con ella al último y más alejado rincón de su imperio, donde no tuviera ningún contacto con los españoles. El Inca le entregó su borla, borla es una piedra blanca, una borla real, un distintivo del incanato del Inca, ¿ya? A fin de que todos lo obedecieran, y le recomendó que se fuera a Quillota en 2 literas. El soldado español y la ñusta, su esposa, emprendieron el viaje de 2.383 kilómetros hasta el lejano Chile. Usaron para ello el camino del Inca, que se dirigía desde el Cusco por el altiplano hasta cerca de Ollagüe, Bolivia, para penetrar enseguida al territorio chileno, pasar por el Tatío y San Pedro de Atacama, continuar por el río Frío a Juncal y Chañaral Alto y dirigirse por Copiapó, Paitanas, Vallenar, Incahuasi, el portezuelo de Aucuna y la Marquesa con Barbalá, y proseguir por Illapel y Puchuncaví al portezuelo de la Cuesta Vieja y de Chilicauquén y bajar a Quillota. Había a lo largo de él cada 4 leguas un Incahuasi, una casa inca, en que se podía alojar. El viaje desde el Cusco debe haber demorado unos 3 meses, viajando sin otra interrupción que el alojamiento en unos 95 incahuasis y tambos que había a lo largo de él. Cuando Barrientos lo emprendió, el imperio funcionaba todavía, ¿ya? Efectivamente, el incanato, en su proceso de expansión, lo que fue generando durante las redes camineras que fue creando, el principal sustento a nivel geográfico de expansión incásica tenía que ver con el camino del Inca, ¿ya? Y del camino del Inca, tenía que cada cierto espacio, cada 20 o 30 kilómetros, tenía que haber un tambo, ¿ya? Y el tambo era una construcción que los lugareños cuidaban, se preocupaban de que no faltara agua y se preocupaban de que hubiera comida para los que pasaran por allí. Solo de esa forma y con esa participación de los sujetos que se iban incorporando al incanato, iba creciendo el incanato. Para eso el Inca existía todo un mecanismo, ¿cierto?, de seducción, suavidad, ¿cierto?, y reciprocidad, ¿ya?, en la incorporación. Pero al final había que tributar. Y el proceso en el Valle del Aconcagua, eso aún no estaba así. El Valle del Aconcagua no tributaba al Inca. ¿Qué pasó a un oro que Michimalonco sí le pasó oro a los españoles? Sí, pero nunca fue tributo al Inca, ¿ya? Bueno, acá los cronistas van a decir, por ejemplo, un cronista bien importante va a decir de que sostiene enfáticamente que entre todos los pueblos de Chile, Quillota era la principal, ¿ya? Otro cronista, Oviedo, va a decir, él nos dice que Cuncancagua era cabecera de la provincia de Chile, en que Almagro fue recibido por el señor de Chile y 60 caciques principales. El señor de Chile, no sabemos si se refiere a Quilacanta o a Michimalonco. Debe ser Quilacanta. Pedro Mariño de Lobra va a decir que tenía en Chile 2 gobernantes puestos por su mano, en uno del Valle del Mapocho y el otro el de Coquimbo, ¿ya? Aquí también se va a referir, es más o menos Quilacanta y también Michimalonco. Indica la existencia de un templo del sol, ¿cierto? También indica la existencia de un monasterio de vírgenes del sol en Colina,
es decir, el Valle del Mapocho, ¿cierto? Estos templos del sol, monasterios de vírgenes, eran lugares donde se va a sentar la presencia de personas para el sacrificio. Gente que va a tener una educación, una formación especial para ser libertadores de la gente. Van a ser como los Cristos. ¿Ya? Y se les cuidaba, eran muy bien atendidos. Eh, Era un honor también pertenecer a eso. Estos hechos históricos posteriores parecen pronunciarse a favor de la primera información. El gobernador que actuó bajo las órdenes era Michi Melonco, cacique araucano, y el jefe incaico de Quillota, ¿ya? Quilacanta. ¿Ya? Quilacanta va a ser el orejón representando a la realeza acá en el Valle de la Aconcagua. Pedro de Valdivia, cuando llega a Chile, va a contar una historia espectacular, digamos. Ya a esta altura, digamos, si revisando con nuevos ojos toda la evidencia bibliográfica, podemos ver y decir de que Valdivia no tan solo omitió, sino que mintió. ¿Ya? Mintió. Pedro Valdivia en realidad no fundó Santiago, no fundó Santiago. ¿Ya? Pedro Valdivia, en una de las actas del Cabildo, va a decir que, y se reunió la gente, llegó Valdivia y se reunió a la gente allí al lado del Tambo Grande. ¿Ya? Allí al lado del Tambo Grande. ¿Y qué es lo que era el Tambo Grande? Era la plaza de armas. ¿Ya? Ya estaba hecho. Y tenía nombre inca, ¿ya? Nombre quechua. ¿Ya? No era un nombre puesto recién, no era un nombre puesto por los españoles, y tampoco era un nombre puesto por los mapuches. ¿Sí? Entonces, estamos en presencia de un etnónimo, ¿cierto? Y de un nombre, digamos, que está identificando un lugar asociado, digamos, al incanato. ¿Ya? Eh, y dado que también esto remitía inmediatamente a un tema asociado al camino del Inca. El camino del Inca avanzaba, ¿cierto? Bueno, esta red vial que llegaba hasta el Ecuador. ¿Ya? Eh, Allí, si por acá se puede observar de que siguiendo esta flecha, ¿cierto? Se llega, el camino del Inca llega hasta el Mapocho y del Mapocho sigue por abajo, ¿cierto? Toma lo que hoy día es Gran Avenida, y luego pasa por Pirque y luego se va hacia allá y llega por Alto Jahuel y sigue hasta Granero, ahí el Cerro de la Compañía. ¿Ya? Y más o menos eso va a ser la parte de la frontera más austral del Camino del Inca, ¿ya? La parte más austral. Eh, Dentro del contexto, dentro de la historiografía, más o menos se va a decir de que los arqueólogos les va a costar definir esto y van a hablar por los años 2000, van a decir, sí, mira, lo que pasa es que, o hace 20 años, lo que pasa es que tenemos varias fronteras aquí operando, no podemos hablar de una sola frontera y debemos señalar de que tenemos una frontera económica, tenemos una frontera militar y tenemos una frontera eh, étnica y tenemos una frontera, etcétera, y tenemos varias fronteras. Entonces, todas esas fronteras, unas decían que era el Mapocho, Concepción, Punta Arenas, entonces habían tantas fronteras que enumeraba la arqueología que en realidad no había hasta ese momento una propuesta que nos señalara una frontera, porque el tener varias fronteras, el concepto ya no nos sirve. No nos sirve hablar de fronteras si vamos a tener tantas fronteras que no nos define la frontera. ¿Ya? Entonces, nosotros postulamos desde esta concepción de que el valle, la frontera sur del Imperio del Tahuantinsuyo va a estar dado en el Valle del Mapocho. ¿Ya? Concordamos, digamos, con la arqueología que va a señalar de que sí, efectivamente existe este Valle del Mapocho y va a estar expresando acá toda una intensidad de actividades del incanato aquí en Santiago. Va a suceder que
cuando llega Pedro Calvo Barrientos al valle de Quillota, en ese minuto, Pedro Calvo Barrientos va a llegar y va a ser recibido por Michimalonco, quien estaba luchando en combate o en guerra permanente contra Tanjalonco. Y Tanjalonco va a hacer una alianza con Quilacanta, el orejón cusqueño, representante del... Entonces, ese va a ser... y con la llegada posterior de los españoles, esto va a detonar, digamos, en una intensidad bélica intensa, porque van a tratar de aliarse con los españoles. No olvidemos que cuando llega Pedro de Valdivia, varios le salen a recibir y Michimalonco se niega a recibir a Valdivia y hay guerras, hay combates y Michimalonco es tomado prisionero. Michimalonco le dice: ya te voy a entregarte unos sacos de oro, y le llevan a los lavaderos de Marga Marga. Y todo esto va a estar pasando antes que llegue Pedro Valdivia a Santiago. Todo esto va a estar pasando en Quillota. En Quillota. ¿Ya? Entonces, bueno, pero ya de ahí se produce, digamos, el desbande, ¿ya? Esto, bueno, antes de que llegara, entre la ida de Pedro de Valdivia, perdón, entre la vuelta que tuvo Diego Almagro no alcanzó a estar un año y se devolvió, 1537, y ya estaba de vuelta. En 1540 llega a Chile, o a Quillota, Pedro de Valdivia, está 7 meses allí, en Quillota, pero ya antes había quedado totalmente la desbandada, ¿ya? Y posteriormente también que cuando viene a instalarse Pedro de Valdivia más al sur, ¿ya? Quilacanta ya estaba instalado acá, estaba acá. Había otra relación, digamos, con Pedro Valdivia. Hubo un periodo de paz y negociación, diplomacia. Michimalonco andaba cortejando, digamos, a Inés de Suárez, le traía finas plumas y otros objetos preciosos, decorados, digamos, para la Inés de Suárez. Hubo un periodo de alianza posterior con Pedro Valdivia, y con Pedro Valdivia habría operado la misma situación más o menos que hicieron la gente en Lima, el mundo cusqueño, tratar de que Pedro Valdivia se vaya más al sur, ¿ya? Y en esto habría ido también Michimalonco, y Michimalonco allá en el sur habría sido muerto por un alderete, creo que fue, por creerlo traidor. Sea como sea, digamos, que haya pasado, bueno, eso no lo podemos precisar. Pero volviendo al Mapocho, estamos acá, llegan, Pedro de Valdivia vuelve a instalarse acá y llega a un lugar llamado La Chimba, ¿ya? Y La Chimba va a ser el lugar al sur, al norte del Mapocho, ¿ya? Yo no sé si ve el cursor, ¿ah? Pero en este mapa, acá tenemos La Chimba. La Chimba, ¿se ve? Ah, qué bueno, gracias por decirme. La Chimba es el lugar, es una palabra quechua que significa al otro lado del río, ¿ya? Entonces, cuando Pedro de Valdivia viene, se va a instalar acá en esta parte, al lado de lo que es la Vega Central, ¿ya? Al lado de lo que es la Vega Central. Si ustedes vienen por Independencia, acá justo con el río Mapocho, aquí hay una iglesia, y en la iglesia hay una placa. Pasen a verla, sáquense una foto, espectacular. Cuando venga gente del extranjero, llévenlo allá. Y esa es una placa espectacular, digamos, nadie la pesca, digamos, pero demuestra que era el camino al Inca, ¿ya? En el Cerro Santa Lucía también ustedes lo van escalando y hay un santuario, digamos, una piedra, una roca esculpida con 3 escaleras, y eso también es santuario
incásico, y a la orilla, digamos, por donde está la calle Santa Lucía, hacia abajo, todo eso, hubo un tiempo que le pusieron vidrio, eh, y se veía una canaleta que iba hacia abajo, y era una canaleta que partía desde Miguel de la Barra hacia abajo, hacia Alameda, una canaleta, pero la taparon. Bueno, entonces elementos incasi, y además hay una serie de cementerios, ¿ya? En Colina estaban haciendo un barrio, una población, y se dieron cuenta de lo que estaban excavando y aparecieron. Entonces, en la estación del metro han aparecido decenas de entierros andinos, con ropas andinas, con cerámica andina, etc. ¿Ya? Entonces, Diego Rosales nos va a decir que, eh, Diego Rosales nos va a decir que los incas, Pedro Valdivia se va a sentar aquí al lado y le va a decir a los loncos mapuches de acá, les va a decir, mira, yo me quiero instalar acá y quiero instalar un fuerte. Y los loncos de acá le van a decir, no, mire, usted váyase para allá donde están los ingas, ¿ya? Donde están los incas. Entonces Pedro Valdivia cruza hacia allá, cruza el río y se va a instalar allí, y se va a instalar al lado de donde vive Quilacanta. Y Quilacanta vivía, la casa de Quilacanta era el Correo Central, ¿ya? El Correo Central. Entonces Pedro de Valdivia se va a poner a vivir al lado de Quilacanta, ¿ya? Al lado de Quilacanta, donde está el caballo de Pedro Valdivia. Ahí al frente, ese va a ser su casa, su solar, ¿ya? De esto va a dar cuenta una documentación del siglo XVII que va a hablar porque por este camino había una muralla. Una muralla. Entonces van a decir, la muralla del solar de esta persona de acá, que es el camino del Inca, ¿ya? Y que está junto a la casa de Quilacanta, ¿ya? De Quilacanta. Entonces, acá lo que tenemos es una cosa muy interesante que se está estudiando hoy día en un contexto de lo que es la arqueoastronomía, que es vincular, digamos, el tema astronómico con lo arqueológico, ¿ya? Dentro, para el contexto andino, acá estamos en el Pucará del Cerro Chena, y desde el Pucará del Cerro Chena va a haber todo un contexto de relación también con los otros cerros, porque para el mundo andino los cerros son muy importantes, los cerros son tutelares, los cerros son la protección, los cerros tienen vida, los cerros tienen pareja, ¿ya? Entonces se adoran a los cerros, y tanto se adoran de que los sacrificios humanos se hacen en las más altas cumbres, ¿ya? Ergo, el Cerro del Plomo. En el Cerro del Plomo, y tenemos muchos más sacrificios durante toda esta parte existe mucha evidencia, y pues, en la evidencia que se conoce, debe haber mucho más, ¿ya? De cómo se hacían estos sacrificios, y una de las características de los sacrificios humanos no eran terribles, digamos, no, porque los niños los preparaban, se les preparaban en las casas, las vírgenes también, digamos, era como para preparar a estos niños que iban a ser especiales porque iban a ser protectores de nuestro pueblo y tener, ser eso, era una cosa de alta distinción. Los niños partían hacia arriba y se les daba bebida, chicha, y además ciertas drogas que lo hacían adormecer. El niño al final se quedaba dormido. Entonces, prueba de ello de que era una muerte a través del sueño. Todos los niños que aparecen momificados aparecen durmiendo como en un sueño así muy cómodo, cómodo, ¿ya? O sea, no quiero decir que la muerte sea algo cómodo, no, lo que quiero hacer es solamente representar de que no hay una intención bélica de maltratar, digamos, hay una preocupación ya hay un concepto sobre la muerte que opera en forma diferente y que está operando acá en el Valle de la Concagua, ¿ya? Con estas representaciones. Acá, a donde termina el camino del Inca, ¿cierto? En toda esta zona, van a estar esto que se va a ir construyendo,
¿ya? Y lo particularmente interesante es que se va a empezar a construir una cancha, ¿ya? Una cancha, que es un nombre quechua, ¿ya? Que es la Plaza de Armas. La Plaza de Armas va a tener características especiales porque se va a construir con un sistema de seques andinos, ¿ya? Y el sistema de seque andino es muy particular porque se hace en función a las disposiciones de los cerros y del sol. Y tiene que ver además con, se construye una espacialidad asociada a lo religioso. Entonces, los seques, por ejemplo, estaban dados en los seques, las direcciones de los cerros también están orientados hacia las huacas, ¿ya? Y en las huacas, que lo que habían, digamos, se hacían sacrificios, se adoraban a las momias que se hacían. Entonces, normalmente, la construcción de una cancha se hacían con una disposición geográfica particular, y la que se va a hacer, la Plaza de Armas, va a ser similar a la del Cusco. Y no sé si será similar o no, pero con la misma intención se hace otra en Quito, Ecuador, ¿ya? Hay un diseño de una plaza que es particular, no está hecha al azar, e incluso sobreponiéndose a la geografía, va a, va a colocarse en un espacio particular, ya como fue la construcción del Cusco. Eh, cada, cada seque va a ser como una dirección, ¿ya? Va a ser una dirección. Cada seque va a tener tres nuevos seques, ¿ya? Que se van a llamar Coyana, Payán y Callao, ¿ya? Va a haber uno solo de los seques, va a ser el hacia el oeste, que no va a tener, digamos, 9 seques, sino que 14. ¿Por qué? No tengo idea, ¿ya? Pero lo que es dirección al oeste, hacia el mar, son 9 direcciones, ¿ya? Que van a estar dadas de esa forma. Este es un mapa de este grupo de arqueólogos que van a trabajar y encontrar en este mapa, digamos, gente, yo les respeto mucho, que han hecho mucho esfuerzo por encontrar esto lo encontraron en España, y que no tenía conexión con lo que acá había, pero juntaron el texto de acá y el mapa de allá y conectaron las cosas y desarrollaron, digamos, el sistema de seques y el camino del Inca a través de esto que estaba en España, ¿ya? Acá, digamos, podemos ver claramente un poco cómo esta figura, directamente cusqueña. Una vez estábamos en el desierto, en Turi, en el Pucará de Turi, y el Pucará de Turi estaba lleno de construcciones, como ser Pucará, todo por todo este lado, construcciones militares. Pero al centro, una cosa como esto, y resalta sobre todo las otras construcciones, porque es de adobe, ¿ya? Construcción plenamente incásica, ¿ya? Compartiendo un periodo con Tiahuanaco, puede ser, no sé, o Turi local, no sé, ¿ya? Pero espectacular. Bueno, entonces, acá lo que lo que debe contener la plaza del incanato es, bueno, la parte donde vive el jefe local, y la parte también que va a estar dada para la parte religiosa, ¿ya? Y la parte religiosa que se le va a llamar Coricancha, ¿ya? Coricancha va a ser el templo del sol, ¿ya? El templo del sol. Perfecto, ya nos quedan 4 minutos. Eh, bueno, este es un viejo mapa de la zona que muestra un poco el río Mapocho, pero es una recreación actual de este mapa, pero más o menos la idea es así. De esta forma estaba construida, y ahí se ve el camino del Inca, y con esa disposición geográfica estaba construido el asunto, que coincide exactamente con la misma disposición geográfica del Cusco, y habría que verificar con la que existe
en Quito. Esta es la cancha del mundo incaico, esta es la forma de construcción del norte-sur, este-oeste, ¿cierto? Cómo está hecha. Acá tenemos el sistema de seques del Ecuador, ¿ya? Michimalonco va a hacer la guerra, ¿cierto? Interesante porque este afiche es de Quillota, de la comuna de Quillota, de una actividad que se hizo ahí, ¿ya? O de San Felipe también. Y Michimalonco va a atacar Santiago en 1541, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre se van a reunir, Pedro Valdivia salió a recorrer las partes de Granero, Rancagua, digamos, para sofocar ciertas rebeliones, y Michimalonco aprovecha para atacar Santiago, comienzan a destruir la ciudad. Había dentro de esta ciudad, bueno, estuvieron combatiendo todo el día, peleando, digamos, se incendió todo, pero Valdivia, antes de irse, dejó algunos prisioneros de los cuales ya no confiaba, y entre ellos a Quilacanta. Quilacanta quedó prisionero. Siguió la batalla durante el día y había un tipo que estaba enfermo en el hospital, barba larga, un español que estaba enfermo, y ya cuando se estaba quemando el lugar donde él estaba, salió también a pelear enfermo. Y al salir a pelear, a morir seguramente, no se dio cuenta que provocó un efecto, porque para los mapuches efectivamente fue raro que un sujeto de blanco, de barba blanca, apareciera con un sable en la mano y con un traje blanco completo. Claro, era pijama, no venía con la cota española. Entonces los mapuches pensaron que era el dios Santiago. Entonces dijeron, bajaron los dioses a pelear con ellos, y es por eso que se retiraron los mapuches, porque pensaron que era el dios Santiago, el apóstol Santiago de los que los españoles le habían dicho. Inés de Suárez estaba en ese combate, también defendiendo la ciudad, y ella en algún momento mandó a buscar a 7 o 12 caciques que tenían presos, y les cortó la cabeza. Les cortó la cabeza. Y le cortó la cabeza a Quilacanta. Y cortándole la cabeza a Quilacanta, muere la presencia del Tahuantinsuyo acá en el Valle del Mapocho. Se corta la cabeza, se produce, bueno, un incarri. En Cusco, bueno, fue un incarri, ¿ya? Y lo interesante es señalar, para terminar, de que hoy día cuando la gente del Perú está, digamos, sentada al lado de la catedral, tienen todo el derecho de estarlo. Tienen todo el derecho de estar allí sentados porque es bello, es bello. No sé, hasta ahí. Lamentablemente, bueno, lamento el tiempo que eso, pero me gustaría responder algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la podemos hacer. ¿Ya? Bueno, bueno, no hay pregunta. Lamentablemente tenemos que terminar puntual a la hora porque vienen otra agenda de actividades, entonces no nos podemos extender más. Espero que les haya parecido claro, espero que les haya ayudado bastante. Hay muchas cosas que están en desarrollo, hay muchas cosas que se están aprendiendo. Bueno, esta ha sido una recopilación de observaciones propias y trabajos que han hecho otras personas. Y creo que, bueno, son cosas que se están avanzando para ver en forma diferente la historia. Agradecemos, Carlos, tu exposición, y agradecemos a quienes entraron a la sala y están conectados.